Si no puedes con esto, no sé qué esperas de mí. Claudia dejó a su marido desplomado en el suelo tras desvanecerse de puro agotamiento por intentar complacerla. El plato se estrelló contra las baldosas de la cocina con un estruendo que desgarró el silencio en 1000 fragmentos. El vino blanco se desparramó como un río ácido sobre el mármol gris. Daniel sintió que las piernas le flaqueaban, que el mundo se inclinaba de manera absurda. Sus manos buscaron a tientas la mesa, pero los dedos resbalaron sobre el mantel de seda. Claudia, sentada frente a él, seguía masticando lentamente, con la copa en una mano y el teléfono en la otra. Ni siquiera levantó la vista cuando el cuerpo de su esposo cayó. Daniel alcanzó a ver el techo girando, las lámparas parpadeando, y luego todo se volvió sombra. Lo último que escuchó antes de perder la conciencia fue la voz irritada de Claudia, que murmuraba algo sobre el desastre que él había provocado. Después, nada. Pero para comprender cómo Daniel Ortega terminó tirado en el piso de su propia cocina mientras su esposa lo ignoraba con desprecio, el narrador debe retroceder unas horas, o mejor dicho, años atrás, al instante en que todo comenzó a resquebrajarse sin que nadie, ni siquiera él mismo, lo advirtiera. Daniel tenía 36 años y era profesor de literatura en una preparatoria de San Diego, California. Cada mañana entraba al aula con una sonrisa que alguna vez fue auténtica. Sus alumnos lo respetaban, decían que era el maestro más paciente que habían tenido, el único que repetía las explicaciones hasta que todos comprendían. Enseñaba que leer no era solo descifrar palabras, sino sentirlas, dejar que transformaran la memoria y el corazón. Les decía que los libros podían curar heridas, abrir mundos, unir generaciones. Y él lo creía, o al menos lo había creído. Porque la verdad que el narrador observaba cada día era mucho más amarga. El Daniel que enseñaba en la escuela no era el mismo que regresaba a casa por las tardes. En el trabajo tenía propósito, en su hogar, solo una misión imposible, lograr que Claudia, su esposa desde hacía 8 años, lo reconociera. Que lo mirara de verdad. Cada mañana Daniel se levantaba a las 5, no porque tuviera que llegar temprano a la escuela, sino porque Claudia salía a las 6 y él necesitaba tener su desayuno listo. Pan integral con aguacate, exactamente como a ella le gustaba. Café con leche de almendra, sin azúcar. Un batido verde con espinaca y jengibre, servido en vaso de cristal. Y junto al plato, la revista de moda doblada en la página que ella solía leer. Claudia comía en silencio, revisando mensajes en su celular, respondiendo correos de trabajo. Algunas mañanas murmuraba un «bien». La mayoría simplemente terminaba, dejaba el plato en la mesa y se marchaba. Daniel recogía todo, se duchaba rápido y salía corriendo para alcanzar su propio empleo. Por las tardes, la rutina era aún más agotadora. Daniel salía de la escuela a las 4, pero no podía ir directo a descansar. Primero pasaba por el supermercado a comprar ingredientes frescos para la cena. Luego iba a la tintorería a recoger los vestidos de Claudia. A veces se desviaba para comprarle ese postre de limón que ella prefería de una pastelería del centro. Para cuando llegaba a casa eran casi las 6. Claudia regresaba entre las 8 y las 9, dependiendo del tráfico y de sus reuniones. Eso le daba a Daniel entre 2 y 3 horas para limpiar la casa, preparar una cena elaborada, ducharse de nuevo, cambiarse de ropa y estar presentable cuando ella cruzara la puerta. El narrador lo veía moverse por la cocina como un espectro. Había perdido peso en los últimos meses, no porque hiciera dieta, sino porque simplemente olvidaba comer. Probaba la comida mientras cocinaba para asegurarse de que el sabor fuera perfecto. Pero cuando Claudia llegaba y se sentaban a cenar, él apenas tocaba su plato, estaba demasiado ocupado observándola, esperando alguna señal de aprobación, una sonrisa, un comentario positivo, cualquier cosa que le dijera que lo había hecho bien, que era suficiente. Pero Claudia casi nunca decía nada. Comía de manera mecánica, a veces lanzando comentarios sobre su día, sobre un cliente incompetente o una colega envidiosa. Daniel escuchaba con atención, hacía preguntas,
mostraba interés. Cuando él intentaba hablar sobre su propio día, sobre un alumno que finalmente había comprendido a Borges o sobre una nueva novela que quería recomendar, Claudia se mostraba distraída y volvía su atención al celular. Después de cenar, ella se iba a la sala a ver series o se encerraba en su estudio a trabajar. Daniel recogía la cocina solo, lavaba los platos, guardaba las sobras que nadie comería. Luego subía a la habitación donde Claudia ya estaba dormida, y él se quedaba despierto mirando el techo, preguntándose qué estaba haciendo mal. Sus amigos habían dejado de llamarlo, no porque hubieran peleado, sino porque Daniel había cancelado tantas veces que finalmente dejaron de invitarlo. Cada vez que planeaban una salida, Daniel aceptaba con entusiasmo. Pero entonces Claudia mencionaba que tenía un cóctel de negocios al que él debía acompañarla, o que había tenido un día agotador y prefería que se quedaran en casa. Y Daniel cancelaba una vez, 2, 10, hasta que las invitaciones de sus amigos dejaron de llegar. El narrador observaba cómo la luz en sus ojos se apagaba lentamente, como una lámpara consumiéndose en un pasillo sin ventanas. Daniel todavía sonreía, pero aquella sonrisa ya no alcanzaba sus pupilas. Se había convertido en una máscara que se colocaba cada mañana junto con la corbata y el nudo de la rutina. Llegó el viernes. Daniel había planeado preparar la receta favorita de Claudia, filete de res sellado con reducción de vino tinto, acompañado de espárragos al vapor y puré de coliflor con nuez moscada. Era un platillo que le había tomado años perfeccionar, porque a Claudia le gustaba la carne jugosa por dentro pero con la corteza dorada, los vegetales tiernos pero no blandos, el puré cremoso pero firme. Daniel había recorrido 3 mercados distintos para conseguir los ingredientes exactos. Claudia llegó pasadas las 9:30 de la noche. La cena llevaba más de una hora esperando. Daniel había intentado mantenerla caliente, pero ya estaba reseca. Ella se sentó sin quitarse siquiera el abrigo de diseñador. Tomó un bocado del filete y su expresión se endureció. Preguntó si había usado romero. Daniel asintió, confundido, siempre lo usaba, a ella le gustaba así. Claudia negó con la cabeza y dijo que no tenía sabor, que estaba insípido. Daniel sintió que algo se quebraba en su pecho, pero mantuvo la calma. Le preguntó si había pasado algo en el trabajo, si algo andaba mal. Entonces Claudia explotó, no a gritos, sino con esa voz controlada que hería más que un alarido. Cada palabra era un cuchillo. Le dijo que estaba cansada de llegar a casa y encontrarlo siempre ahí, esperándola como si no tuviera nada mejor que hacer con su vida. Le preguntó cuándo había sido la última vez que había salido con amigos, que había hecho algo por sí mismo. Le dijo que se había dejado ir, que ya no era el hombre seguro y divertido con el que se había casado, que ahora era solo una sombra que la seguía por la casa, desesperado por su atención. Daniel se quedó paralizado. Intentó explicar que él solo quería hacerla feliz, que todo lo que hacía era por ella, por los dos. Pero Claudia se levantó de la mesa, le dijo que ese era exactamente el problema, que él se había perdido en el matrimonio y ya no sabía quién era sin ella. Y entonces, sin terminar la cena, subió a la habitación y cerró la puerta. Daniel se quedó sentado en el comedor vacío, mirando los platos intactos. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, pero no se permitió sollozar. No podía derrumbarse. Tenía que ser fuerte. Tenía que arreglarlo. Porque si Claudia tenía razón, si él se había dejado ir, entonces podía recuperarse, podía reconquistarla. Solo necesitaba esforzarse más. Esa noche, mientras Claudia dormía en la habitación con la puerta cerrada, Daniel se quedó en la cocina limpiando cada superficie hasta que brilló. Luego sacó su teléfono y comenzó a buscar recetas más elaboradas, más impresionantes. Si Claudia pensaba que él ya no era interesante, le demostraría que estaba equivocada. Planeó el sábado perfecto. Iría temprano al mercado de productores, compraría los ingredientes más frescos y caros. Prepararía una cena de 5 estrellas.
Se arreglaría como en sus primeras citas, cuando ella todavía lo miraba como si fuera lo más atractivo que había visto. Le recordaría por qué se habían enamorado. El sábado amaneció gris, pero Daniel lo tomó como una oportunidad para crear calidez dentro de la casa. Se levantó a las 7, mucho antes de que Claudia despertara. Se vistió y salió hacia el mercado. Gastó casi $300 de sus ahorros personales en mariscos frescos, verduras orgánicas, hierbas aromáticas, vino caro. Compró velas perfumadas, flores para la mesa, servilletas de lino nuevas. En su mente, cada compra era una inversión en su matrimonio, en su futuro juntos. Regresó a casa y pasó las siguientes horas en una danza frenética entre la cocina y el resto de la casa. Preparó una entrada de carpaccio de pulpo con aceite de trufa, un plato fuerte de lubina con costra de hierbas, risotto cremoso y ensalada de rúcula. De postre, su especialidad, crème brûlée con frutos rojos. Entretanto, limpiaba cada habitación, cambiaba las sábanas, ordenaba el estudio de Claudia, pasaba la aspiradora, sacudía, pulía. Para las 4 de la tarde estaba exhausto, pero no podía parar. Todavía tenía que ducharse, arreglarse, poner la mesa. Se miró en el espejo del baño y casi no se reconoció. Tenía ojeras profundas que ni el corrector lograba ocultar. Sus pómulos estaban más marcados de lo normal. Había perdido más peso del que pensaba. Pero se afeitó cuidadosamente, se peinó con esmero, se puso la camisa blanca que Claudia había dicho que le encantaba en su aniversario. Se echó perfume, se colocó el reloj elegante que ella le había regalado, incluso zapatos de charol, aunque solo estarían en casa. Para las 7 de la noche, todo estaba perfecto. La casa olía a velas de sándalo y a comida gourmet. La mesa del comedor estaba dispuesta como si se tratara de un restaurante de lujo, mantel marfil, vajilla de porcelana, copas de cristal tallado, flores frescas en el centro. Daniel había puesto música suave de fondo, un poco de bossa nova instrumental que a Claudia solía agradarle. Las luces estaban bajas, creando un ambiente íntimo. Se sentó a esperar, con el corazón latiéndole tan fuerte que lo sentía en los oídos. 7:30, 8:30. Revisaba su teléfono cada 5 minutos. No había mensajes. Llamó a Claudia, pero no contestó. A las 9, las velas ya se habían consumido a la mitad y la comida en el horno comenzaba a secarse. 9:30, Daniel sentía un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con hambre. A las 10 de la noche, finalmente escuchó la puerta del garaje abrirse. Claudia entró con el celular pegado a la oreja, terminando una llamada. Ni siquiera lo miró. Colgó, se quitó el abrigo y entonces levantó la vista. Sus ojos recorrieron la escena, la mesa decorada, las velas, Daniel vestido con esmero. Y soltó una risa. No fue una risa de alegría ni de sorpresa, sino seca, casi cruel. Le preguntó por qué había hecho todo eso. Daniel, confundido, respondió que quería sorprenderla, que deseaba tener una noche especial juntos. Claudia sacó su celular y le mostró la pantalla, un mensaje que le había enviado esa mañana a las 9, avisando que tenía una reunión importante y que probablemente llegaría tarde, que no la esperara para cenar. Daniel sintió que el piso se movía bajo sus pies. Sacó su propio teléfono con manos temblorosas. Ahí estaba el mensaje. No lo había visto. Había estado tan concentrado en cocinar, limpiar y preparar todo, que no había revisado el celular en todo el día. Se disculpó, le dijo que no había visto el aviso, pero que ahora que estaba en casa podían disfrutar de la cena. Claudia suspiró, se sirvió una copa de vino y se sentó, aunque su lenguaje corporal gritaba incomodidad. Le dijo que estaba cansada, que había pensado en llegar, pedir comida rápida y ver una serie, que todo aquello era demasiado, demasiado formal, demasiado planeado. Daniel sintió que se ahogaba, pero mantuvo la sonrisa. Comenzó a servir la entrada. Le rogó que al menos probara lo que había preparado. Claudia,
Con una expresión entre el fastidio y la resignación, tomó el tenedor, probó el carpaccio de pulpo, masticó lentamente y arrugó la nariz. Negó con la cabeza. Dijo que estaba salado, que el aceite de trufa tenía un sabor extraño, demasiado fuerte o demasiado plano. Daniel trajo el plato fuerte. Claudia lo probó sin entusiasmo. Dijo que la lubina estaba seca, que el risotto era pastoso, que la ensalada sabía amarga. Con cada crítica, Daniel sentía que algo dentro de él se quebraba un poco más. Intentó defenderse, explicar las técnicas que había usado, pero su voz salía temblorosa, rota. No había comido nada en todo el día, demasiado ocupado cocinando para ella. La habitación comenzó a girar ligeramente, las paredes parecían cerrarse. Claudia seguía hablando ahora sobre el postre, diciendo que la crème brûlée parecía comprada, que no tenía la textura correcta. Ni siquiera notaba que Daniel se había quedado pálido, que su respiración se había vuelto superficial. De repente, Daniel sintió que sus piernas ya no lo sostenían. El cuarto giraba más rápido. Intentó agarrarse del borde de la mesa, pero sus dedos resbalaron sobre el mantel. El plato se deslizó, la copa de vino se volcó. Todo cayó al piso en un estruendo de porcelana y vidrio estallando. Y entonces Daniel siguió el mismo camino, sus rodillas se doblaron, su cuerpo se desplomó, cayó sobre el charco de vino blanco entre los pedazos rotos, y el mundo se apagó. La luz blanca del techo fue lo primero que Daniel vio cuando intentó abrir los ojos. Blanco, brillante, cegador, que lo obligaba a cerrarlos de nuevo. Había un sonido constante, un pitido rítmico que le taladraba el cerebro. Intentó moverse, pero su cuerpo se sentía pesado, como hundido en cemento. Poco a poco los sentidos comenzaron a regresar, el olor a desinfectante, el aire frío del acondicionador, una presión incómoda en el brazo izquierdo. Finalmente logró mantener los ojos abiertos. El techo blanco se enfocó lentamente. No estaba en su casa. Las paredes eran de un verde pálido. Había una cortina azul a su lado y ese pitido provenía de una máquina junto a la cama. Hospital. Estaba en un hospital. Daniel intentó incorporarse, pero una punzada de dolor le atravesó la cabeza. Se llevó la mano a la frente y fue entonces que sintió la aguja insertada en su brazo, conectada a una bolsa de suero que colgaba de un poste metálico. Una enfermera de cabello recogido y uniforme azul marino entró en la habitación. Al ver que Daniel estaba despierto, sonrió con alivio profesional y salió rápidamente diciendo que llamaría a la doctora. Daniel se quedó solo, tratando de reconstruir lo que había pasado. Recordaba la mesa decorada, la camisa blanca que se había puesto para ella, Claudia sentada frente a él con esa expresión de fastidio, las críticas sobre la comida, el mareo, y luego nada, solo oscuridad. La puerta se abrió de nuevo y entró una mujer de unos 45 años, alta, de complexión atlética, con lentes de pasta y una bata blanca sobre su ropa de calle. Daniel la reconoció de inmediato, aunque le tomó un segundo ubicarla fuera de contexto. Era doctora Elena Márquez, su vecina, que vivía 2 casas más abajo. Se habían saludado decenas de veces al sacar la basura o al coincidir en el buzón. Habían intercambiado algunas palabras sobre el clima o el tráfico, pero nunca habían sido realmente cercanos. Daniel había pensado en invitarla a tomar un café alguna vez, pero Claudia siempre decía que no necesitaban más amistades, que ya tenían suficientes compromisos sociales. Elena se acercó a la cama con una tableta en las manos y esa expresión que los médicos aprenden a usar, seria, pero no alarmante, compasiva, pero profesional. Se sentó en la silla junto a la cama y le preguntó cómo se sentía. Daniel intentó responder bien por reflejo, pero su voz salió ronca y débil. Elena le alcanzó un vaso de agua con un popote. Daniel bebió despacio, sintiendo como el líquido fresco bajaba por su garganta reseca. Entonces, Elena comenzó a explicar. Fue ella quien lo encontró. Vivía lo suficientemente cerca como para escuchar el estruendo de platos rompiéndose a través de las ventanas abiertas.
Al principio pensó que era solo una discusión doméstica y dudó en meterse, pero algo en el sonido le pareció extraño. Tocó la puerta varias veces sin obtener respuesta. Llamó al celular de Daniel, pero nadie contestó. Entonces recordó que él le había dado una copia de la llave de emergencia meses atrás, cuando Claudia tuvo que viajar por trabajo y Daniel necesitaba que alguien pudiera entrar en caso de que olvidara cerrar algo o hubiera algún problema con las tuberías. Elena usó esa llave. Entró llamando su nombre. La cocina estaba vacía, pero era obvio que había pasado algo: el piso cubierto de vino, vidrios rotos, restos de comida. Siguió buscando y encontró a Claudia en la sala, sentada en el sillón, viendo una serie en la televisión. Elena le preguntó dónde estaba Daniel. Claudia señaló hacia el comedor sin quitar los ojos de la pantalla y dijo que estaba haciendo uno de sus dramas otra vez, que seguramente se había desmayado por exagerado. Elena corrió al comedor y ahí estaba Daniel, tirado en el piso, pálido como un fantasma, con un hilo de sangre seco en la frente donde se había golpeado al caer. No estaba consciente. Elena inmediatamente revisó sus signos vitales: su pulso era débil y su respiración superficial. Le gritó a Claudia que llamara a la ambulancia. Ella se quejó diciendo que no era para tanto, que seguramente solo estaba cansado. Elena tuvo que alzar la voz, usar su tono de doctora, para que Claudia finalmente sacara el celular y marcara el número de emergencias. La ambulancia llegó en 15 minutos. Los paramédicos estabilizaron a Daniel y lo trasladaron al hospital donde Elena trabajaba. Ella fue en su propio auto, siguiendo la ambulancia. Claudia dijo que iría más tarde porque tenía que limpiar el desastre de la cocina primero. Elena no la presionó. Ya había visto suficiente para empezar a armar el rompecabezas de lo que realmente estaba pasando en esa casa. En el hospital, los análisis de sangre revelaron una realidad que a Elena no le sorprendió, pero que la entristeció profundamente. Daniel estaba severamente desnutrido. Sus niveles de hierro estaban por el piso, anemia avanzada. Su presión arterial era peligrosamente baja. Tenía signos de deshidratación crónica. Los marcadores de estrés en su sangre estaban elevadísimos. Su cuerpo literalmente se había apagado. Era como si llevara meses, quizás años, funcionando en reserva hasta que finalmente no tuvo más energía que dar. Elena le explicó todo esto a Daniel con voz suave, pero directa. No endulzó las palabras porque sabía que él necesitaba escuchar la verdad completa. Le preguntó cuándo había sido la última vez que comió una comida completa pensando en su propia nutrición y no solo probando lo que cocinaba para otros. Daniel abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no podía recordarlo. Días, tal vez semanas. Elena le preguntó cuántas horas dormía por noche. Daniel murmuró que 4, tal vez 5. Le preguntó si hacía ejercicio, si veía a sus amigos, si tenía algún pasatiempo fuera del trabajo y la casa. A cada pregunta, Daniel solo pudo negar con la cabeza. Elena cerró la tableta y lo miró directamente a los ojos. La doctora Elena le explicó que su cuerpo había colapsado porque llevaba demasiado tiempo viviendo en un estado constante de emergencia, gastando más energía de la que consumía, durmiendo menos de lo necesario, cargando con un nivel de estrés que ningún ser humano puede soportar. Le dijo que aquello no era simple cansancio, sino una señal de alarma que su organismo le enviaba de la única manera posible, apagándose por completo. Daniel sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero las contuvo. Elena se levantó, puso una mano firme sobre la suya y le dijo que debía quedarse hospitalizado al menos 2 días más para estabilizarse. Le pondrían suero con nutrientes, lo monitorizarían y le darían algo para ayudarlo a descansar. Luego salió de la habitación, dejándolo a solas con sus pensamientos y con el teléfono que descansaba sobre la mesita de noche. Con la mano temblorosa, Daniel tomó el celular. Tenía 17 mensajes sin leer, pero no eran lo que esperaba. 2 eran de la escuela preguntando si estaría listo para el lunes. 3 eran de su madre, desde Monterrey, que de alguna manera ya se había enterado.
5 eran promociones de tiendas. Y 7 eran de Claudia. Los abrió con el corazón latiendo fuerte. El primero decía, Elena me dijo que te vas a quedar en el hospital. El segundo, ¿cuánto tiempo? El tercero, necesito que me digas dónde dejaste las llaves del coche de repuesto. Los siguientes eran similares, preguntas sobre cosas de la casa, contraseñas, facturas. El último, enviado apenas 3 horas antes, decía, cuando te den de alta, me avisas. La casa está hecha un desastre y no encuentro la ropa limpia. Daniel leyó ese último mensaje 3 veces. Luego una cuarta. Había colapsado, lo habían llevado en ambulancia, estaba conectado a máquinas en una cama de hospital, y la única preocupación de Claudia era quién iba a limpiar la casa y dónde estaba la ropa. No había un solo mensaje preguntando cómo se sentía. Ni una palabra de preocupación genuina. Solo reclamos disfrazados de preguntas prácticas. Algo muy extraño sucedió entonces en su pecho. Sintió como si algo que había estado apretado durante años, como un nudo imposible de desatar, de repente se aflojara. No fue dolor, no fue desesperación. Fue algo completamente distinto, claridad. Una claridad cristalina y aterradora que lo golpeó con la fuerza de un tren. Vio su matrimonio como nunca antes, sin los filtros del amor romántico, sin las excusas que se había repetido miles de veces, sin la esperanza ingenua de que las cosas mejorarían si él tan solo se esforzaba más. Dio los 8 años completos con una objetividad brutal. No era un esposo en ese matrimonio, era un servicio, un cocinero, un asistente personal sin sueldo ni descanso. Y lo peor era que él había aceptado ese papel voluntariamente, convencido de que así se demostraba el amor verdadero. Pero Claudia nunca lo había amado de la misma manera. Tal vez al principio sí, o tal vez solo había amado la idea de tener a alguien que la cuidara, que la atendiera, que pusiera sus necesidades siempre por encima de las propias. Y cuando él se entregó por completo a ese rol, ella lo aceptó como un derecho, nunca como un regalo. Daniel dejó caer el teléfono sobre la cama, miró el techo blanco del hospital y, por primera vez en años, no se sintió culpable. No sintió que había fallado. Sintió algo muy diferente, rabia. No era una rabia explosiva, sino fría y sostenida. Rabia por todo el tiempo perdido, por todas las cenas perfectas que preparó para alguien que solo las criticaba, por todas las noches en vela esperando una palabra amable que nunca llegó, por haberse permitido volverse tan pequeño que casi desapareció. Los 2 días siguientes pasaron en una nebulosa de sueño y suero intravenoso. Elena venía cada mañana antes de empezar su turno y cada noche antes de irse a casa. Nunca le preguntó directamente por Claudia, pero Daniel sabía que la pregunta flotaba en el aire. Claudia enviaba mensajes esporádicos, uno preguntando si ya sabía cuándo le darían de alta, otro quejándose de que había tenido que pedir comida para llevar 3 días seguidos porque no sabía cocinar. Nunca preguntó qué le habían diagnosticado, nunca ofreció visitarlo. La madre de Daniel llamó llorando, diciendo que tomaría el primer vuelo desde Monterrey. Daniel tuvo que convencerla de que no lo hiciera, que estaba bien, que solo había sido un susto. Le mintió diciendo que Claudia estaba ahí con él, apoyándolo. No quería preocuparla. Todavía no estaba listo para admitir en voz alta lo que apenas empezaba a entender en su corazón. La tercera noche en el hospital, después de que las enfermeras terminaran su ronda de las 9, Elena llegó con 2 tazas de té de la cafetería. Se sentó en la silla junto a la cama y le pasó una a Daniel. No dijeron nada durante varios minutos, solo bebieron el té tibio en un silencio cómodo. Entonces Daniel comenzó a llorar. No fueron lágrimas contenidas ni discretas. Fue un llanto profundo, que brotaba desde un lugar muy hondo dentro de él, un sitio donde había guardado todo durante demasiado tiempo. Lloró por todos los cumpleaños en los que Claudia ni siquiera le compró una tarjeta, por cada aniversario en el que él planeó todo y ella apenas recordó la fecha. Lloró por las noches en que se quedó despierto preguntándose qué había hecho mal, cuando la respuesta era que no había hecho nada mal.
Lloró por haberse convencido de que amar significaba sacrificarse hasta desaparecer. Elena no intentó detenerlo. No le dijo que todo estaría bien y que las cosas se resolverían. En cambio, se sentó ahí, sosteniendo su mano, dejándolo llorar hasta que no quedaron más lágrimas. Cuando finalmente Daniel se calmó, Elena le pasó una caja de pañuelos y esperó. Entonces, con una voz más firme de lo que él le había escuchado hasta ahora, pronunció 5 palabras que lo cambiarían todo. Tienes derecho a no volver. Daniel la miró con los ojos hinchados. Elena continuó. Le dijo que había visto demasiados casos como el suyo, hombres y mujeres que se perdían por completo en sus matrimonios, que se convertían en sombras de sí mismos tratando de cumplir expectativas imposibles. Le advirtió que su salud no era negociable, que si regresaba a esa casa y a esa dinámica, su cuerpo volvería a colapsar y la próxima vez podría ser peor. Le dijo que el amor real no te deja tirado en el piso del comedor mientras la otra persona mira una serie. Que el amor real no manda mensajes preguntando por la ropa limpia cuando deberías estar en el hospital. Que él merecía a alguien que lo viera, que lo valorara, que se preocupara cuando estuviera enfermo. Y que si ese alguien aún no existía en su vida, estaba bien, podía ser él mismo quien se cuidara, quien se valorara. Esas palabras se clavaron en Daniel como semillas en tierra fértil. No florecerían de inmediato, pero estaban ahí, esperando. Al día siguiente, por la tarde, el teléfono de Daniel sonó con un número desconocido. Casi no contestó, pero algo le dijo que lo hiciera. Era una voz joven, algo insegura. Se presentó como Mateo Ruiz y le preguntó si lo recordaba. Daniel tardó un segundo, pero entonces la memoria llegó. Mateo había sido su alumno hacía 2 años, un chico callado y talentoso que siempre prestaba atención absoluta en clase. Explicó que había visto en redes sociales, a través de otros exalumnos, que el profesor Ortega había estado en el hospital. Quería saber si estaba bien. Daniel sintió algo cálido en el pecho ante la preocupación genuina en su voz. Le dijo que sí, que ya estaba mejor. Mateo le contó que ahora trabajaba como fotógrafo, especializado en retratos y proyectos culturales. Y agregó algo que hizo que Daniel sonriera por primera vez en días, que todavía leía los libros que él le había recomendado, que sus clases le habían enseñado que la literatura no era solo memorizar autores, sino aprender a mirar el mundo con otros ojos. Hablaron casi 20 minutos. Mateo le preguntó por él, por cómo se sentía realmente, que le habían dicho los doctores. No preguntó cuándo volvería a dar clases, ni si podía ayudarle con algo laboral. Solo quería saber cómo estaba como persona. Cuando colgaron, Daniel se dio cuenta de esa diferencia. Y esa diferencia lo era todo. El jueves por la mañana, después de firmar los papeles de alta médica, Daniel salió del hospital con Elena a su lado. La doctora le preguntó si quería que lo llevara a su casa, pero él negó con la cabeza antes de que terminara la frase. Le pidió que lo llevara a un hotel, cualquiera cerca del centro. Elena no hizo preguntas, simplemente asintió y condujo hasta un Holiday Inn a 20 minutos del hospital. Antes de bajar del auto, Daniel sacó su teléfono y escribió un mensaje a Claudia. Sus dedos temblaban ligeramente sobre la pantalla. Escribió, borró, volvió a escribir. Finalmente se decidió por algo simple y directo. No voy a volver hoy. Necesito tiempo para pensar. Presionó enviar y esperó. La respuesta llegó en menos de 30 segundos. Claudia no preguntó si estaba bien. No preguntó dónde estaría, no ofreció apoyo. Solo escribió. Estás bromeando, ¿y quién va a hacer todo acá? Daniel miró la pantalla. Sintió el impulso de responder, de disculparse, de explicar, pero entonces apagó el teléfono por completo. Y por primera vez en años, no sintió culpa. Elena lo acompañó hasta la recepción y esperó mientras él pagaba 3 noches con su tarjeta personal. La habitación estaba en el 4.º piso, pequeña pero limpia, con una cama doble, un escritorio, un televisor y un baño funcional.
Elena se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba. Le dio su número personal por si surgía alguna emergencia y, antes de irse, lo abrazó. No fue un abrazo rápido y protocolar, fue un abrazo largo, del tipo que te sostiene cuando sientes que podrías desarmarte en cualquier momento. Cuando la puerta se cerró y Daniel se quedó solo, el silencio fue ensordecedor. No había televisión encendida de fondo. No había alguien pidiéndole que trajera algo, no había cena que preparar ni platos que lavar. Solo él, una habitación de hotel anónima y el peso de una decisión que todavía no estaba seguro de haber tomado completamente. Se sentó en el borde de la cama y respiró profundo. El aire entraba y salía de sus pulmones con una facilidad que no había sentido en meses. Estaba solo, verdaderamente solo. Y en lugar del pánico que esperaba sentir, había algo parecido a la paz. Los primeros 2 días en el hotel los pasó mayormente durmiendo. Dormía 10, 12 horas seguidas. Despertaba para pedir algo del servicio a la habitación y volvía a dormir. Su cuerpo estaba recuperando años de sueño perdido. En los momentos que permanecía despierto, miraba por la ventana el tráfico de San Diego moviéndose abajo, la gente yendo y viniendo con sus vidas, y se preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que su vida se redujera tanto que ahora, sentado en una habitación de hotel, sin nada que hacer por nadie más que por sí mismo, se sentía completamente perdido. El tercer día, Elena lo llamó. Le dijo que había estado pensando y que tenía una propuesta. Ella vivía sola en una casa de 3 habitaciones. Una la usaba como estudio, pero otra estaba completamente vacía, esperando a que algún familiar viniera de visita, algo que rara vez ocurría. Le ofreció a Daniel que se quedara ahí el tiempo que necesitara, sin presiones, sin fechas límite, solo un espacio seguro donde pudiera pensar con claridad y decidir qué hacer después. Daniel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Aceptó la oferta con una gratitud que apenas podía expresar con palabras. Esa misma tarde, Elena pasó a recogerlo y lo llevó a su casa, una construcción de estilo californiano con un jardín delantero bien cuidado y un porche con sillas de madera. La habitación de huéspedes era simple pero acogedora, con una cama queen size, un closet amplio y una ventana que daba al patio trasero. Elena le mostró dónde estaba todo, le dio una copia de la llave y le dijo la frase que Daniel más necesitaba escuchar. Esta es tu casa ahora. No tienes que ganarte tu lugar aquí. Ya lo tienes. Los días comenzaron a tomar un ritmo diferente. Daniel se despertaba sin alarma, desayunaba en la cocina de Elena cuando coincidían y pasaba las mañanas caminando por el vecindario o simplemente sentado en el patio leyendo libros que había querido leer durante años, pero nunca había tenido tiempo. Las tardes las dedicaba a pensar, a escribir en un cuaderno que Elena le había regalado, procesando todo lo que había vivido. Una semana después de instalarse en casa de Elena, Mateo volvió a llamar. Esta vez no solo para preguntar cómo estaba, sino para invitarlo a tomar un café. Aclaró inmediatamente, con un tono casi nervioso, que no era una cita. Solo quería verlo, asegurarse de que realmente estuviera bien. Daniel aceptó. Se encontraron en una cafetería independiente en North Park, un lugar pequeño con paredes llenas de murales locales y el aroma denso de café recién molido. Mateo llegó con una mochila llena de equipo fotográfico. Después de pedir sus bebidas, sacó su laptop y comenzó a mostrarle su trabajo, fotografías impresionantes de retratos y escenas urbanas que parecían capturar el alma de las personas. Le contó que había empezado como freelance hacía un año y que ahora trabajaba con varias revistas culturales de la ciudad, pero lo que realmente quería, lo que soñaba, era combinar su pasión por la fotografía con proyectos más personales, más auténticos. Entonces, Mateo hizo una pregunta que cambiaría todo. Le preguntó si alguna vez había pensado en compartir su conocimiento de la literatura y la enseñanza con más gente, en crear contenido que inspirara a otros. Le dijo que había visto canales en Internet con millones de seguidores, pero que muchos le parecían fríos, demasiado producidos, sin alma.
Le dijo que él tenía algo diferente. Una calidez genuina, una forma de explicar que la gente necesitaba. Le propuso que trabajaran juntos. Mateo se encargaría de toda la parte técnica, grabar, editar, fotografiar. Daniel solo tendría que hablar, enseñar, compartir lo que sabía. Podían empezar simple, solo para ver qué pasaba. Daniel se rió, no porque la idea le pareciera ridícula, sino porque le parecía imposible. Él, que apenas estaba empezando a reconstruirse, que no tenía idea de qué haría con su vida, creando videos para Internet. Pero Mateo no se rindió. Siguió hablando, compartiendo ideas, mostrando ejemplos. Y mientras hablaba, algo dentro de Daniel comenzó a despertar. Una pequeña chispa de curiosidad, de posibilidad. Esa noche, en la habitación de huéspedes de Elena, Daniel no podía dormir. Sacó la laptop que había llevado del hospital y comenzó a buscar videos de literatura y charlas educativas, miles de ellos, algunos con académicos en auditorios relucientes, otros con personas comunes grabando desde sus casas. Vio conferencias complicadas, análisis avanzados, exposiciones elaboradas, pero lo que realmente capturó su atención fueron los comentarios. Un hombre escribía: llevo 15 años trabajando y en mi casa nadie nunca me ha escuchado de verdad. Otro decía: me siento invisible en mi propio matrimonio. Uno más compartía: estoy tan cansado de dar y dar sin recibir nada a cambio. Daniel leyó decenas, cientos de comentarios similares, hombres y mujeres de todas las edades, de diferentes países, todos compartiendo la misma sensación, agotados, invisibles, atrapados en un ciclo de dar sin recibir. Y entonces tuvo una idea. No quería crear otro canal de reseñas literarias. Internet ya estaba lleno de esos. Quería crear algo diferente, un espacio donde los libros y las historias fueran solo el vehículo para algo más profundo. Donde pudiera leer, sí, pero también hablar, compartir no solo el análisis de un texto, sino la historia detrás, reflexionar sobre aprender a cuidarse a uno mismo, sobre poner límites, sobre recuperarse de relaciones que te dejan vacío, sobre leer y escribir para ti mismo con el mismo amor con el que alguna vez lo hiciste para otros. A la mañana siguiente llamó a Mateo y le contó su idea. Él se quedó en silencio por un momento y luego dijo que era brillante. Quedaron de verse esa misma tarde para empezar a planear. Cuando Elena se enteró del proyecto, ofreció inmediatamente su sala de estar para grabar. Dijo que sería un honor que Daniel usara su espacio para crear algo significativo. Una semana después estaban listos para grabar el primer video. Mateo llegó temprano a casa de Elena con su cámara, un micrófono y luces portátiles. Pasaron una hora ajustando todo, probando ángulos, asegurándose de que el audio fuera claro. Daniel se sentía increíblemente nervioso. No tenía guión, no había ensayado, solo tenía una historia que contar y un libro sencillo que compartir. Cuando Mateo dio la señal de que estaban grabando, Daniel respiró profundo y comenzó a hablar. Miró directamente a la cámara como si estuviera hablando con un amigo y contó su historia. Habló del desmayo, de despertar en el hospital, del mensaje de Claudia preguntando por la ropa limpia, de cómo había pasado años entregándose a alguien que nunca valoró su esfuerzo, de cómo había olvidado cuidarse a sí mismo mientras cuidaba a otros. Mientras hablaba, abrió un ejemplar gastado de El Principito y fue leyendo fragmentos. Explicaba cada pasaje, pero también hablaba sobre lo que cada uno representaba para él: la rosa que exige y nunca agradece, el zorro que enseña el valor de los vínculos, el aviador que busca sentido en medio del desierto. Cuando terminó, cerró el libro, se sirvió una taza de té y tomó un sorbo frente a la cámara. Cerró los ojos, saboreó y sonrió. Entonces dijo las palabras que cerrarían el video. Este té es para mí, para mi cuerpo que olvidé cuidar, para mi corazón que olvidé escuchar. Si tú también te olvidaste de ti, esta lectura es para ti. Mateo dejó de grabar. Se quedaron en silencio por un momento. Luego él le dijo que había sido perfecto, que no necesitaban volver a grabar nada.
Daniel no estaba seguro, se sentía vulnerable. Expuesto, pero Mateo insistió. Dijo que esa vulnerabilidad era exactamente lo que haría que la gente conectara con el video. Pasó 2 días editando. Crearon un canal llamado Lecturas para Recomenzar. Era un nombre que Daniel había elegido porque capturaba exactamente lo que estaba haciendo, recomenzando. Subieron el video un martes por la noche sin expectativas. Daniel ni siquiera compartió el enlace con nadie. No estaba seguro de querer que alguien lo viera así de vulnerable. Al día siguiente por la mañana, el video tenía 1000 visualizaciones. Daniel pensó que probablemente eran bots o clics accidentales, pero los comentarios eran reales, personas escribiendo que habían llorado viendo el video, que se habían sentido vistas por primera vez en años, que iban a leer ese libro para sí mismas. Para el viernes, el video tenía 10.000 visualizaciones. Para el lunes siguiente, 50.000. Daniel no podía creerlo. Mateo estaba eufórico. Le dijo que tenían que hacer más videos rápido, mientras el impulso estaba ahí. Así que grabaron un segundo video esa misma semana. Esta vez Daniel habló sobre poner límites y leyó un cuento breve de Cortázar. Luego un tercero sobre aprender a estar solo, mientras comentaba poemas de Benedetti. Cada video combinaba una lectura sencilla con una reflexión profunda sobre recuperación, amor propio, sanación. El canal explotó. En un mes tenían 50.000 suscriptores. En 2 meses, 100.000. Los comentarios eran abrumadores. Miles de personas compartiendo sus historias. Los mensajes llegaban uno tras otro, agradeciéndole por poner en palabras lo que muchos habían sentido pero no sabían expresar. Editoriales pequeñas comenzaron a contactarlo para colaboraciones. Un periódico local quería hacer un artículo sobre él. Una estación de radio lo invitó a una entrevista. Daniel Ortega, el hombre que había colapsado en el piso de su comedor sintiéndose insignificante, se estaba convirtiendo en una voz para miles de personas que tampoco se habían sentido suficientes. Y lo más increíble de todo era que él mismo se estaba sanando con cada video que grababa, con cada historia que compartía, con cada mensaje que recibía de alguien diciéndole que sus palabras habían cambiado su vida. Por primera vez en años, Daniel sentía que tenía un propósito que era completamente suyo. No estaba viviendo para hacer feliz a alguien más, estaba viviendo para sí mismo. Y descubrió que eso era más que suficiente. Habían pasado 4 meses desde aquella noche en el hospital. Daniel ya no vivía en la habitación de huéspedes de Elena, aunque seguía visitándola al menos 2 veces por semana para tomar café y ponerse al día. Ahora rentaba un pequeño departamento de un dormitorio en el barrio de North Park, en San Diego. Era modesto, pero lleno de luz natural, con una sala que había convertido en su estudio de grabación permanente. Las paredes estaban decoradas con fotografías que Mateo había tomado durante sus sesiones y en el refrigerador había imanes con frases motivacionales que sus seguidores le habían enviado por correo. El canal había explotado más allá de cualquier expectativa razonable, 500.000 de suscriptores. El número aparecía en la pantalla de su laptop cada vez que revisaba las estadísticas y todavía le parecía irreal. Pero los números eran lo de menos. Lo que realmente importaba eran los mensajes, miles de personas de todas las edades contándole cómo sus videos los habían ayudado a tomar decisiones difíciles, a establecer límites, a recordar que merecían cuidarse a sí mismos. 3 semanas atrás había lanzado un curso en línea llamado Lecturas para el Alma. No era solo sobre literatura, sino sobre el proceso de aprender a nutrirse emocionalmente a través de las palabras. Había trabajado durante 2 meses en el contenido, grabando horas de video, escribiendo guías descargables, creando ejercicios de escritura reflexiva que acompañaban cada módulo. Cuando lo publicó, temía que nadie lo comprara. Los 500 cupos se agotaron en menos de 4 horas. Tuvo que abrir una segunda ronda. Y ahora estaba escribiendo un libro. Una editorial de Nueva York lo había contactado después de escuchar su aparición en un podcast popular. Querían su historia completa,
desde el colapso hasta su renacimiento, entrelazada con lecturas y reflexiones que representaran cada etapa de su viaje. Daniel escribía todas las noches después de terminar sus actividades del día, sentado en su pequeño balcón con una taza de té de manzanilla, dejando que las palabras fluyeran de una manera que nunca había experimentado antes. Por primera vez en su vida adulta era completamente independiente. Pagaba su renta, compraba sus propios alimentos, tomaba sus propias decisiones sin tener que consultar con nadie. Y era feliz. No la felicidad nerviosa y frágil que dependía de que alguien más lo validara, sino una felicidad sólida que venía desde dentro, que permanecía incluso en los días difíciles. Mientras la vida de Daniel florecía, la de Claudia se había desmoronado. Él se había enterado por casualidad, a través de una conocida mutua que lo contactó por redes sociales. Claudia había sido despedida de su trabajo después de una confrontación violenta con una colega, en la que llegó a empujarla contra un escritorio. La empresa no toleró el comportamiento y la despidieron sin referencias. Sin ingresos, no pudo mantener la casa. La vendió con pérdidas porque necesitaba el dinero rápido. Se había mudado a un departamento diminuto en las afueras de la ciudad. Durante los primeros 2 meses después de que Daniel saliera del hospital, Claudia había intentado contactarlo obsesivamente. Llamadas a todas horas, mensajes de texto que oscilaban entre la súplica y el enojo, correos electrónicos largos donde se disculpaba para luego culparlo de ser dramático. Daniel bloqueó su número después de la 10ª llamada en un solo día. Bloqueó su correo, la bloqueó en todas las redes sociales. Elena había sido muy clara en sus consejos médicos, el estrés de mantener contacto con ella podría provocarle otro colapso. Daniel no estaba dispuesto a arriesgar su salud por alguien que nunca la había valorado cuando lo tenía cerca. Pero Claudia encontró otra manera de llegar hasta él. Daniel había organizado su primera firma de libros en una librería independiente de Hillcrest. El libro todavía no estaba publicado oficialmente, pero la editorial había impreso 200 ejemplares anticipados como parte de la campaña de promoción. El evento había sido anunciado en su canal y en sus redes sociales. La respuesta fue abrumadora. La fila de personas esperando para conocerlo se extendía por toda la cuadra. Hombres jóvenes de 20 años hasta jubilados de 70. Algunos venían solos, otros en grupos, algunos acompañados de sus hijos. Daniel estaba sentado en una mesa decorada con flores frescas y velas, firmando ejemplares, escuchando historias, abrazando a desconocidos que lloraban mientras le agradecían por haberlos ayudado a cambiar sus vidas. Cada conversación lo llenaba de una gratitud inmensa. Esto era por lo que había valido la pena todo el dolor. Llevaba 2 horas firmando cuando levantó la vista para saludar a la siguiente persona en la fila y se congeló. Claudia estaba parada frente a él. Se veía diferente. Había perdido peso, pero no de manera saludable. Su ropa estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. Tenía el maquillaje corrido, el cabello descuidado y unas ojeras profundas. Sus ojos, que siempre habían sido duros y críticos, ahora se veían desesperados. Daniel sintió que su corazón se aceleraba, pero no de la manera que hubiera esperado. No sentía miedo ni ansiedad. Sentía una calma extraña, casi clínica. Mateo, que había estado ayudando con la logística del evento, notó la tensión inmediatamente y se acercó. Pero Daniel le hizo una seña discreta de que estaba bien. Claudia abrió la boca para hablar, pero su voz salió quebrada. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Le dijo que había visto todos sus videos, que había comprado el libro anticipado en línea, que estaba orgullosa de él, que nunca pensó que llegaría tan lejos. Daniel la observaba sin decir nada, dejándola hablar. Claudia continuó diciendo que había cometido errores, que había sido una idiota, que si él le daba una oportunidad podían intentarlo de nuevo, que había cambiado, que ahora entendía. La fila detrás de Claudia se había quedado en silencio. Todos los presentes podían escuchar la conversación. Algunos conocían la historia de Daniel.
Habían visto el primer video donde él contaba sobre su colapso. Reconocían quién era esa mujer. Daniel respiró profundo y habló con una voz tranquila pero firme. Le dijo que lo mirara realmente, que no estaba viendo odio en sus ojos ni tampoco amor. Le explicó que lo que estaba viendo era algo mucho más poderoso, indiferencia sanada. Claudia intentó interrumpir, pero Daniel levantó una mano con calma. Le recordó cómo lo había dejado tirado en el piso de su cocina mientras ella veía una serie. Cómo, cuando despertó en el hospital, lo único que le importó fue quién limpiaría la casa. Le dijo que durante años había muerto emocionalmente mientras ella lo criticaba, lo ignoraba, lo hacía sentir que nunca era suficiente, y que la noche en que su cuerpo finalmente colapsó por agotamiento y desnutrición, ella ni siquiera notó que estaba muriendo. Claudia intentó justificarse. Dijo que estaba estresada por el trabajo, que no se daba cuenta de lo mal que estaban las cosas, que nunca pensó que él lo estaba pasando tan mal. Daniel la escuchó pacientemente y luego habló de nuevo. Le dijo que lo sabía, que entendía que probablemente no había sido conscientemente cruel, solo increíblemente egoísta. Que la perdonaba, no por ella, sino por sí mismo, porque cargar resentimiento solo lo lastimaría a él. Pero le dejó muy claro que perdonar no significaba olvidar, y definitivamente no significaba que hubiera espacio para ella en su nueva vida. Le agradeció de manera genuina por enseñarle una lección invaluable, aunque no hubiera sido su intención, le enseñó que el amor no debería doler, que una relación no debería dejarte vacío, que él merecía a alguien que lo valorara, que lo viera, que se preocupara cuando estuviera enfermo. Y le dijo que finalmente había encontrado a esa persona. Claudia, con una chispa de esperanza desesperada en los ojos, le preguntó quién era. Daniel sonrió, una sonrisa genuina y liberada, y respondió con 2 palabras. Yo mismo. Claudia se quedó parada ahí por un momento que pareció eterno. Luego asintió lentamente, con los hombros caídos. Murmuró algo que sonó como una disculpa o tal vez un adiós y salió de la librería. Daniel la vio irse y no sintió triunfo ni satisfacción vengativa. Solo sintió paz. Ese capítulo de su vida estaba cerrado definitivamente. Mateo se acercó inmediatamente después de que Claudia saliera. Le preguntó si estaba bien, si necesitaba un momento. Daniel negó con la cabeza, sonrió y le pidió que le trajera un vaso de agua. Luego se volvió hacia la siguiente persona en la fila y le dijo: Lamento la espera. Cuéntame cuál es tu historia. El evento continuó por 2 horas más. Cuando terminó y la última persona se fue con su libro firmado, Daniel se dejó caer en la silla exhausto, pero satisfecho. Elena había llegado hacia el final y había presenciado todo el intercambio con Claudia. Se acercó y lo abrazó sin decir nada. A veces las palabras sobraban. 6 meses después del colapso, Daniel estaba sentado en el set de un programa matutino nacional. El estudio era enorme, con luces brillantes y cámaras por todos lados. La conductora, una mujer carismática de unos 50 años, había leído su libro completo y había llorado en 2 capítulos, según le confesó durante la pausa comercial. Cuando volvieron al aire, la conductora le preguntó qué momento específico marcaba el inicio real de su transformación. Daniel pensó cuidadosamente. Había muchas respuestas posibles: el día que salió del hospital, la primera vez que grabó un video, el momento en que bloqueó el número de Claudia. Pero ninguna de esas era la verdad completa. Finalmente respondió que el momento de su transformación fue exactamente cuando tocó fondo, cuando cayó en el piso de su cocina, inconsciente, rodeado de platos rotos y sueños rotos. Porque fue ahí, en ese punto más bajo, donde finalmente no tuvo más remedio que mirarse a sí mismo con honestidad brutal. Explicó a la audiencia que ese suelo, que en ese momento pareció ser el final, había sido en realidad su punto de partida. Porque cuando tocas fondo, cuando no puedes caer más bajo, solo queda una dirección posible, hacia arriba. El programa mostró clips de sus videos más populares.
Luego trajeron testimonios pregrabados de personas cuyas vidas habían cambiado después de encontrar su canal. Un joven contó entre lágrimas cómo había dejado una relación abusiva de 5 años después de ver el primer video de Daniel. Otro, un padre de 3 hijos, compartió que había vuelto a leer para sí mismo por primera vez en una década. Un adolescente dijo que ahora veía los videos con su papá y estaban aprendiendo juntos sobre límites saludables y amor propio. Daniel lloró viendo los testimonios. No lágrimas de tristeza, sino de propósito cumplido. Esto era más grande que él. Había tocado vidas de maneras que nunca hubiera imaginado posible. Cuando terminó la entrevista, Mateo lo estaba esperando afuera del estudio. Le había tomado fotos durante toda la grabación desde la audiencia. Daniel lo abrazó, agradecido de tenerlo en su vida. Su relación había evolucionado lentamente durante esos meses. Había algo floreciendo entre ellos, algo suave y genuino, pero ninguno de los dos tenía prisa. Daniel finalmente había aprendido que no necesitaba apresurarse hacia nada. Tenía tiempo, tenía espacio, se tenía a sí mismo primero. Esa noche, de regreso en su departamento, Daniel organizó una pequeña celebración. Elena llegó directamente del hospital, todavía con su bata, pero con una botella de vino blanco. Mateo trajo comida tailandesa de su restaurante favorito. Los tres brindaron por los nuevos comienzos, por las segundas oportunidades, por la valentía de reconstruirse. Cuando Elena y Mateo se fueron, Daniel se quedó solo en su habitación. Se paró frente al espejo de cuerpo completo y se observó realmente. Tenía 37 años ahora. Había algunas canas nuevas brillando entre su cabello oscuro, líneas de expresión alrededor de los ojos y la boca. Se veía cansado, pero era un cansancio diferente al que solía llevar. No era el agotamiento de intentar ser suficiente para alguien que nunca lo valoraría. Era el cansancio satisfactorio de alguien que está construyendo algo propio, algo significativo. Abrió su laptop y comenzó a escribir el guión para su próximo video. Sería especial. Iba a leer fragmentos de un libro heredado de su abuelo, la obra que habían comentado juntos en Monterrey cuando Daniel era niño. Pero el video no sería solo sobre literatura, sería sobre raíces, sobre recordar de dónde vienes cuando te pierdes tratando de ser quien otros esperan que seas. Sobre regresar a ti mismo. Su teléfono vibró en la mesita de noche. Era un mensaje de su madre. Hijo, acabamos de ver tu entrevista. Tu padre y yo estamos llorando de orgullo. Siempre supimos que eras especial, incluso cuando tú lo olvidaste. Daniel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero eran lágrimas de paz, de reconciliación con su propia historia. Respondió: Mamá, finalmente lo recordé y te prometo que nunca más lo volveré a olvidar. Cerró el teléfono y terminó de escribir su guión. Mañana sería otro día intenso. Tenía una sesión de fotos con Mateo para el lanzamiento de su línea de productos, una reunión con la editorial que quería publicar su segundo libro y una llamada con una organización que ayudaba a hombres en situaciones de violencia doméstica que querían que diera una charla. Se preparó para dormir, se lavó la cara, se puso su pijama cómoda, apagó las luces. Y mientras se acostaba en su propia cama, en su propio departamento, pagado con su propio trabajo, el narrador observaba cómo Daniel finalmente descansaba tranquilo. Ya no estaba tratando de ser perfecto para alguien más. Ya no medía su valor por cuánto podía dar hasta agotarse. Estaba simplemente siendo el mismo y había descubierto que eso siempre había sido más que suficiente. El hombre que cayó en aquel piso había muerto esa noche, pero de esas cenizas había nacido alguien más fuerte, más sabio, más libre. Y este nuevo Daniel, el Daniel que eligió levantarse por sí mismo, estaba apenas comenzando a volar. El narrador observa esta historia y reflexiona sobre una verdad que muchas personas necesitan escuchar. Hay momentos en la vida en los que caemos tan bajo que el suelo se convierte en nuestro único punto de apoyo. Y es precisamente ahí, en ese lugar que parece ser el final, donde realmente comienza todo.
Daniel cayó en el piso de su cocina no solo por desnutrición o agotamiento físico. Cayó porque había olvidado algo fundamental, que él también merecía el amor y el cuidado que tan generosamente daba a otros. Durante años se había vaciado intentando llenar a alguien que nunca estaría satisfecho. Porque las personas que no se valoran a sí mismas jamás podrán valorar verdaderamente a otros. La lección más poderosa de esta historia no es sobre venganza ni sobre justicia. Es sobre la liberación que llega cuando finalmente entiendes que no necesitas la aprobación de nadie para tener valor. Daniel no triunfó porque Claudia fracasó. Daniel triunfó porque eligió triunfar para sí mismo. Porque dejó de medir su éxito por lo feliz que hacía a otros y comenzó a medirlo por lo en paz que estaba consigo mismo. El perdón que le ofreció a Claudia no fue un regalo para ella, fue un regalo para él mismo. Porque guardar resentimiento es como beber veneno esperando que el otro se enferme. Cada persona que se siente invisible en su propia vida, cada hombre que trabaja sin descanso para sostener un hogar donde nunca es reconocido, cada ser humano que se ha hecho tan pequeño tratando de caber en las expectativas de otros, necesita escuchar esto. Tú no estás aquí para ser suficiente para alguien más. Estás aquí para ser pleno para ti mismo. Y cuando aprendes a nutrirte, a establecer límites, a decir que no sin culpa y sí sin miedo, descubres que la persona que estabas buscando en otro siempre estuvo dentro de ti. El piso donde caíste no es tu tumba. Es la base desde donde construirás algo más fuerte, más auténtico, más tuyo. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Dale like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias inspiradoras como esta nueva que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que aparece en pantalla y sorpréndete. El éxito de Daniel había alcanzado un punto que él mismo jamás habría imaginado. Su canal Lecturas para Recomenzar ya no era solo un proyecto personal, se había convertido en un movimiento. Universidades lo invitaban a dar charlas sobre resiliencia, asociaciones culturales lo buscaban para talleres de escritura terapéutica, y su libro estaba en la lista de los más vendidos en varias plataformas digitales. Pero con la fama también llegaron los ecos del pasado. Aunque había bloqueado a Claudia en todas partes, la mujer encontraba formas de aparecer en los márgenes de su vida. Una tarde, después de una conferencia en Los Ángeles, Daniel recibió un sobre sin remitente en la recepción del hotel. Dentro había una carta escrita a mano, con la caligrafía que conocía demasiado bien. Daniel, sé que no merezco tu perdón, pero no puedo dejar de pensar en ti. He visto cómo floreces y me duele saber que no estoy ahí. No quiero dinero ni fama, solo quiero hablar. Por favor, dame una oportunidad de explicarme. Daniel leyó la carta varias veces. No sintió rabia ni nostalgia, solo un cansancio profundo. La rompió en pedazos y la arrojó a la basura. Esa noche, en lugar de perderse en pensamientos oscuros, abrió su laptop y escribió un nuevo guión para un video titulado Cuando el pasado toca tu puerta. En él habló de cómo las personas que alguna vez nos hirieron pueden intentar regresar disfrazadas de arrepentimiento, y cómo no siempre es necesario abrirles la puerta para demostrar que hemos sanado. Cerrar un ciclo no significa odiar, dijo frente a la cámara, significa elegir tu paz por encima de la nostalgia. El video se volvió viral en cuestión de horas. Miles de comentarios llegaron de personas que habían vivido lo mismo, exparejas, amistades tóxicas, familiares abusivos que intentaban volver cuando ya habían perdido su poder. Daniel entendió que su historia no era solo suya, era un espejo en el que muchos se reconocían. Sin embargo, la sombra de Claudia no desapareció. Una semana después, apareció en la puerta de la librería donde él firmaba ejemplares en San Francisco. No entró, no hizo un escándalo, solo se quedó parada en la acera, observándolo desde lejos. Daniel la vio, pero no se inmutó. Continuó firmando libros, escuchando historias, abrazando a desconocidos. Cuando terminó el evento, ella ya no estaba. Esa noche, mientras cenaba con Mateo y Elena, les contó lo sucedido.
Elena lo miró con seriedad. Daniel, esto no es solo insistencia, es un patrón. Ella no soporta que hayas encontrado tu voz sin ella. Mateo, en cambio, le tomó la mano y le dijo: lo importante es que tú ya no tiemblas cuando la ves. Eso es lo que demuestra que ganaste. Daniel sonrió. Tenían razón ambos. Claudia era un eco, pero él ya no era la misma persona que se derrumbó en aquella cocina. Con el paso de los meses, Daniel comenzó a sentir que su misión iba más allá de los videos y los libros. Había algo que lo llamaba a profundizar, a crear un espacio físico donde las personas pudieran encontrarse, compartir y sanar. Así nació la idea de la Casa de las Palabras, un centro cultural en San Diego dedicado a la lectura, la escritura y la resiliencia emocional. El proyecto comenzó modestamente, alquiló un local antiguo en un barrio tranquilo, con paredes de ladrillo visto y grandes ventanales. Con la ayuda de Mateo, lo transformaron en un espacio acogedor, estanterías llenas de libros donados, mesas de madera para talleres, un pequeño escenario para lecturas en vivo. Elena aportó su experiencia médica para diseñar programas de bienestar complementarios, meditación, charlas sobre salud mental, grupos de apoyo. La inauguración fue un evento íntimo pero poderoso. Daniel leyó un fragmento de su libro frente a 50 personas que llenaban el lugar. Habló de cómo las palabras pueden ser refugio, pero también catapulta. Aquí, dijo, no venimos a olvidar el dolor, sino a transformarlo en algo que nos impulse. El impacto fue inmediato. Cada semana llegaban más personas, jóvenes buscando un espacio seguro, adultos que cargaban con heridas antiguas, ancianos que querían compartir sus memorias. Daniel se convirtió en anfitrión, guía y compañero de viaje. Pero el verdadero desafío llegó cuando un hombre de unos 50 años se levantó en medio de un taller y confesó entre lágrimas que había sido maltratado emocionalmente por su esposa durante décadas. El silencio en la sala fue absoluto. Daniel lo miró y, con voz firme, le dijo: no estás solo. Yo también estuve ahí. Y si yo pude salir, tú también puedes. Ese momento marcó un antes y un después. La Casa de las Palabras dejó de ser solo un centro cultural, se convirtió en un refugio para hombres y mujeres que habían vivido relaciones tóxicas. Daniel entendió que su misión no era solo contar su historia, sino abrir un camino para que otros contaran la suya. El éxito de Daniel seguía creciendo, pero con él también aumentaba la presión. Los medios querían entrevistas constantes, las editoriales exigían plazos, y las redes sociales nunca descansaban. Aunque había aprendido a poner límites, a veces sentía que la ola lo arrastraba. Fue en ese contexto cuando Claudia reapareció de manera más agresiva. Una tarde, mientras Daniel daba una charla en la Universidad de California, ella irrumpió en el auditorio. No gritó ni hizo un escándalo, pero se sentó en primera fila y lo miró fijamente durante toda la conferencia. Al terminar, se acercó y, frente a todos, le extendió un sobre con documentos. Necesito que leas esto, dijo con voz temblorosa. Daniel no lo tomó. La seguridad del evento intervino y la escoltó hacia la salida. El auditorio quedó en silencio, expectante. Daniel respiró hondo y dijo: lo que acaban de ver es parte de mi historia. Pero quiero que sepan algo, nadie tiene derecho a irrumpir en tu presente con las cadenas de tu pasado. El público estalló en aplausos. Esa noche, sin embargo, Daniel no pudo dormir. ¿Qué había en ese sobre? ¿Por qué ella insistía tanto? Finalmente, decidió que no importaba. Su vida ya no giraba en torno a Claudia. Lo que ella trajera no cambiaría lo que él había construido. Mateo, al verlo inquieto, le dijo: el verdadero triunfo no es que ella desaparezca, sino que ya no tenga poder sobre ti. Daniel lo abrazó. Sabía que tenía razón.